Senador Alberto Castilla. Mucho gusto, Antonio. ¿Cómo le va? Bien, sí, señor. Qué chévere que nos visite aquí en el Café Picante. No, un gusto siempre. ¿Ha visto el Café Picante? Sí, lo he visto. Bueno. Es como Colombia. En serio, pero mamando, o al revés, mamando gallo, pero en serio, ¿no es cierto? Sí, más o menos. Bueno, senador, las semanas estas, todas están agitadas y esta también no ha dejado de estar agitada. ¿Sí vio a Santos con la reina Isabel? Sí, lo vi. Acompañado del verde limón. ¿Cuál verde limón? Y el vestido de la reina era un verde limón. Oye, es que la reina le preguntó a Santos que si ellos eran los clásicos de la provincia. No me parece. Bueno, está evolucionando el tema del proceso de paz con las FARC. El presidente Santos, esta semana que termina, llegó a una determinación que le compete a usted, y es que dijo, mire, plebiscito definitivamente no, esto va a ser un acto legislativo en el Congreso para aprobar los nuevos acuerdos, a ver cuáles serán, con las FARC, de tal manera que no será por el constituyente primario. Usted, todo eso que está ocurriendo en La Habana, ¿cómo lo está analizando, Alberto? Bueno, pues una preocupación muy grande porque aquí se generó una expectativa frente a lo de la paz y el 2 se expresó el pueblo en un sentido, por las razones que hayan sido, ¿no? Por las influencias que recibieron, por la trampa, ¿no? Los temores, todo lo que se generó. Sin embargo, yo creo bien que el gobierno y la FARC hayan retomado la posibilidad de como reacordar todo lo que habían logrado. Pero es importante que el acuerdo no signifique pérdida, o por lo menos de lo que se había logrado, para la sociedad colombiana. Es decir, que no únicamente debe quedarse en que la FARC mantengan lo que conviene para la FARC y restrinja de alguna manera lo que le corresponde a la sociedad. Yo creo que es importante tener abierto que el fin del conflicto con las insurgencias le deje algo a quienes no estamos en la guerra, y que le deje algo es que haya algunos mínimos de cambio en el país. Yo creo que eso es lo que va a ocurrir y bueno, que ahora venga al Congreso, pues es un aprendizaje, ¿no? Porque volver a creer que mediante el plebiscito es un exceso de confianza del presidente de la República, sí, en materia de creer que el país estaba calificando bien su gestión, cuando ha sido todo una serie de ejecutorias de gobierno que estaban en contra realmente. En medio del proceso de paz, recordemos, aprobando Sidres, entregando los territorios para minería, y así pretendía, sí, pues que hubiera también un respaldo irrestricto a la paz. Yo creo que es un aprendizaje muy grande para el gobierno. Pero, mire, senador Castillo, cuando usted habla de esos desequilibrios que pueden darse en el segundo acuerdo con las FARC, uno supondría que tienen que acordar el tema de justicia transicional de alguna manera, el tema de participación política, y el temor suyo y de ustedes, del Polo, del Congreso de los Pueblos, es que, por ejemplo, el tema agrario le bajen el vapor de lo logrado y se pierda allí aún más. Sí, yo creo que, bueno, el acuerdo es un acuerdo de lo que se podía llegar a alcanzar, pues no podíamos tener una aspiración maximalista, que el acuerdo de La Habana resolvía todos los problemas del país. Eso hay que llamar la atención, porque también hubo mucha gente que creyó que el acuerdo de La Habana resolvía todo, y entonces generaron frustraciones y cosas. Yo creo que en esa parte el punto agrario, el de víctimas, pues genera una expectativa para la población, que vamos a ver en la implementación cómo se hace, porque no es fácil tampoco, ¿no? Pero sí que se logre por lo menos la restitución de tierras, que se conozca la verdad, eso es fundamental. Esos son aspectos que yo creo que son innegociables, pues, y que la sociedad no puede permitir que se cambien así, porque hay unos sectores con mucho interés en esos temas para que no haya restitución, para que no se conozca la verdad, y eso le conviene mucho al país. Yo creo que es importante entonces que se mantenga este tipo de cosas, que aunque no son pues el cambio estructural, pero sí generan un paso importante en lo que el país requiere. Bueno, cambiémonos de perspectiva y pongámonos en el otro proceso que se ha debido abrir con el ELN la semana anterior y esta semana. Usted estuvo en Quito, ¿no? Y quedó allá con los crespos hechos. Yo fui a Quito y quedé ahí en la puerta esperando que llegaran las partes. ¿Y no llegaron? ¿O sí llegaron? No llegaron. A las 4 de la tarde la logística se desmontó. Eso era en un lugar muy hermoso, en la casa de Guayasamín,
en la Capilla del Hombre, y bueno, tuve la oportunidad de hablar con el personal ahí del museo y no, a las 4 se desmontó y entonces la expectativa que era para las 5 la instalación, pues nos dejó a todos. Hay una frustración en ese sentido y también hay una información y contrainformación que se ha desatado en torno a por qué fue un acto fallido ese principio de negociación con el ELN, que es el caso del político Odín Sánchez secuestrado. Hasta donde yo entiendo, había una posición firmada por las dos partes, ELN, gobierno, en el sentido de que el ejército liberaba a 2 representantes del ELN que estaban presos para convertirlos en negociadores y el ELN liberaba a 2 secuestrados. Hasta ahí va. ¿Por qué lo de Odín entonces? ¿Fue una salida en falso del presidente Santos? ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo creo que aquí hay una situación especial que se presenta y el país debe reclamar conocer el acuerdo. Pareciera que el acuerdo, una versión tiene el gobierno y otra versión tiene el Ejército de Liberación Nacional. Pero eso está firmado, ¿no? Y eso, lo que conocemos es la declaración en Caracas. Sí. La declaración de Caracas, entonces dice, en materia de confianzas para abordar la mesa y para traer el punto de lo que llama el gobierno los secuestros y que el ELN llama las retenciones, se aborda el punto literal F del punto 5 en la mesa de entrada en la participación política y se dice entonces el gobierno debe liberar a 2 de los prisioneros del Ejército de Liberación Nacional. ¿Qué se hizo? Y no sé, eso no se hizo, por lo menos al día que se estaba esperando la instalación del 27 no se había hecho. Pero ya la Fiscalía les otorgó a los 2. Y creo que la suspendieron, Antonio. Eso igualmente el ELN sí liberó a 2 secuestrados. Y el ELN liberó 2, pero entonces apareció la versión que debía ser Odín Sánchez. Y lo que después en pronunciamiento del Ejército de Liberación Nacional, la comisión que está encargada de la negociación pues ha dicho que nunca estuvo como prerequisito, que sí se abordaba toda la discusión y en el transcurso de la mesa pues seguramente lo ponían en libertad. Salvar Castillo, exacto. O sea que la liberación de Odín Sánchez era una consecuencia de la instalación de la primera mesa. Claro, y es lo que han planteado. A medida que se aborda el punto, que es el literal F del 5, pues tendrán que ir recuperando la libertad. Usted desde su sentimiento y pues desde su convicción de un hombre que es del Congreso de los Pueblos y del Pueblo, ¿usted siente que se va a abrir ese diálogo? Es decir, que se va a superar ese bache de Odín Sánchez. ¿Y bueno, por qué quieren tanto a Odín Sánchez? Yo creo que Odín Sánchez es más como un pretexto, ¿no? Es como un pretexto. Yo creo que aquí hay que llamar a que el gobierno exprese la voluntad de abordar una conversación que lleve hacia la terminación del conflicto con el Ejército de Liberación Nacional. Mire, porque Antonio, permítame decirle que esta primera parte creo que muestra cómo va a ser el proceso y que se vayan planteando con claridad. En la agenda que dieron a conocer en Caracas se dice que le dirán al país con claridad cómo van desarrollándose las conversaciones. Yo creo que es importante que tengan en cuenta eso, porque si cada uno empieza a tener una versión y entonces aparece todo el tiempo un inamovible, ahora es Odín Sánchez, después aparecerá otra cosa. Esto se va a tener en mucha dificultad. Claro que sí, senador. Pongámonos, ese era el plano como lo negativo hasta este momento. No sé, hay un plano positivo que a mí me da la impresión, ayúdeme a comentar esto, que son las declaraciones para el periódico El Espectador esta semana que termina del jefe del negociador del ELN, de Pablo Beltrán, en las cuales hay cosas muy positivas. Por ejemplo, dice, mire, nosotros no esperamos ni más, ni menos, pero tampoco más de lo negociado en materia de justicia transicional y de participación con las FARC, es decir, aceptan que de alguna manera ese camino está andado. Esa primera cosa, ¿cómo la ve usted? Bueno, yo creo en esta oportunidad yo particularmente siento que existe como la decisión del Ejército de Liberación Nacional de ponerle fin al conflicto. ¿Están mamados? No creo que están mamados, pero están leyendo el contexto y ubican ahí como una buena oportunidad ya avanzamos, pero en ese sentido fue de alguna manera impresionante en el sentido de lo inesperado que de repente el ELN, que estaba muy cerrado a entrar en la negociación, que ya estaba abierto pues el prediálogo, toma la decisión frente al plebiscito negativo de entrar en un proceso de paz y pues potencia también el proceso con las FARC. ¿Cuál sería el análisis que hubo ahí? Es decir... yo creo que se está leyendo esa decisión que también tienen la FARC, que la han expresado.
la situación del país, una derecha que está realmente en confrontación de alguna manera, aunque coincidan en todo en este tema, tienen bastantes diferencias, discrepancias, la comunidad internacional respaldando la terminación del conflicto y que se abra realmente el país a la construcción de la paz. Yo creo que esos son escenarios que hacen posible que haya una conversación que termine con el conflicto y que abra las condiciones para la paz. ¿Y cómo se produciría ese tránsito del ELN, de las cabezas del Comando Central del ELN, a hacer esa interpretación y lanzar eso tan rápidamente? Fue inesperado, de alguna manera. ¿Usted no lo siente tan inesperado? No, yo no creo que inesperado. Muchos años de conversaciones, de acercamientos al gobierno y toman la decisión. Inclusive yo creo que no está determinado por los resultados del plebiscito. ¿No? Yo no creo que esté determinado. Por eso, era pero una le decisión. Convino a Santos, le convino al proceso, le convino a la posibilidad del acuerdo. Claro, al mismo país. Al país le conviene que el Ejército de Liberación Nacional tome esa decisión y que entre con una agenda renovada, una agenda que pone la participación de la sociedad como protagonista, como es lo más importante. Claro. Eso abre una nueva ilusión. Mire, dice Pablo Beltrán, mire, es una tontería no entrar inmediatamente en un cese bilateral al fuego. Y ese es un punto central. No puede repetirse la historia de seguir conversando en medio del fuego. Sobre todo hay que pensar es en el país, en las comunidades, en la gente en las regiones, que en la medida que hubiera pactado un cese bilateral de entrada, pues el proceso puede fluir de mejor manera, porque siempre va a haber dificultades por lo que significa la confrontación armada y los impactos que eso tiene en la población. Mire lo que ha ocurrido con las FARC, es decir, no ha habido durante meses y meses un solo acto de violencia entre ese par de antagonistas. Claro, y eso se ve muy bien, ¿no? Mire, Pablo Beltrán también me sorprende, dice, a diferencia de las primeras de cambio con las FARC, dice, mire, nosotros del ELN queremos ya Uribe en esto. Es decir, la paz es con los adversarios, lo dijo el jueves, el miércoles. Sí, aceptamos plenamente que Uribe haga parte de la negociación. Eso implicaría que la negociación con el ELN ya incluiría el aporte del Centro Democrático y los sectores de ultraderecha en la construcción de un nuevo pacto de paz con las FARC, pero que también tendría influencias con el ELN. Es decir, ¿Pablo Beltrán está aceptando eso? ¿Usted cree? Yo lo que creo que el ELN ha dicho de entrada que la terminación del conflicto y la posibilidad de construir paz tiene que ser a partir de un gran diálogo. Y ese diálogo incluye a los gremios, a los sectores económicos poderosos de este país, a los partidos políticos, a las iglesias. Debe incluir a esos sectores y discutirlo con ellos, porque esa es la posibilidad de no dejar intactos los intereses y las condiciones que generaron el conflicto, porque ahí están los sectores que tienen todo el interés en el territorio, en excluir, en adueñarse de la riqueza, los sectores financieros, todos, con todos hay que conversar y yo creo que eso es muy importante. Entonces no creo que esté dándole la importancia suprema al sector del uribismo como suprema, porque él lo llama de supremo, eso, ¿no? Como que hay que resolver, sino que es necesario involucrar a todos los sectores de la sociedad. Precisamente en ese sentido, esta semana que ya pasó, cuando estamos grabando esta entrevista, se echó a andar la máquina, lo que ustedes saben, en el Congreso de los Pueblos, y parte del pueblo han llamado el diálogo nacional. Eso me suena, yo me acuerdo de una persona que yo conocía que se llamaba Jaime Bateman, que habló de eso hace como 30 años. Dos cosas, ¿cómo es ese diálogo nacional y qué referencia tiene eso con la historia de Colombia de un diálogo que se hubiera podido dar hace 30 años y que nunca se dio? Sí, ahora hay un mecanismo que se viene construyendo, hay un comité de impulso con más de 80 procesos regionales, nacionales, de diferentes corrientes que se llama la Mesa Social para la Paz. La Mesa Social para la Paz es una apuesta por construir un país distinto a partir del diálogo con todos esos sectores. Entonces, el diálogo como forma de construir la propuesta y la mesa como mecanismo de negociación, y que en este caso de mesas con la insurgencia que tiene el gobierno, la Mesa Social para la Paz puede contribuir con la mesa de La Habana, pero también contribuir con la mesa de Quito. Es decir, que de alguna manera ese diálogo nacional sería una serie de insumos también para coincidir en las posiciones del ELN de activar una conversación con la sociedad colombiana en general, antes que con sí, los puede actores. Contribuir, esa mesa puede contribuir, aunque no dependa exclusivamente de la mesa de Quito, sí, pero este momento político lo pone a coincidir realmente, es decir, en parte. ¿Cómo explico esto?
Ahora hay una mesa de negociación entre el ELN y el gobierno. La Mesa Social para la Paz, si se logra, digamos, que el país la comprenda como un instrumento de participación, que es lo que esperamos, canalizaría algunas propuestas hacia Quito. Es un vehículo. Es un vehículo para llevar propuestas allá y que, considero yo, en Quito se deban negociar condiciones y garantías para que la sociedad sea la que negocie. Senador Castilla, mire, justamente en ese sentido uno se pregunta a veces con interrogantes. ¿No se ha visto que su partido, que tiene diferentes sectores, desde luego usted hace parte de uno de ellos, esté tan comprometido como otros sectores de la izquierda misma también, con la necesidad de un acuerdo ya y de una apertura del diálogo con el ELN? Pareciera, yo mamando gallo había dicho que el senador Robledo, su compañero y colega, de repente se interesa más por la producción de propóleo en el Tolima que por el proceso de paz nacional. ¿Qué está pasando dentro del pueblo? Bueno, y con el problema de Clara en el gobierno y todo eso. A ver, ¿usted cómo la ve? El pueblo tiene unas dificultades internas, y esas dificultades es que, aunque es un partido de afiliados, es decir, de personas que se afilian, se comporta como un partido de tendencias. De grupos. Pero de grupos al interior del polo, pero que cada uno va tomando decisiones. Clara López, siendo presidenta del partido, toma una decisión y se va para el gobierno. Sí. Y eso afecta al partido, no lo podemos ocultar. Sí. Aunque reconocemos que es una decisión de ella, no fue una decisión de partido, se va y entonces se genera una situación al interior de mucha discusión, de unos que dicen respaldar esa decisión, otros que decimos deben ser decisiones institucionales como partido las que se tomen, y eso pone al polo en una condición de que el momento político y la coyuntura se le va pasando sin que el polo sea protagonista, sin que pueda decir... La coyuntura de la paz. La coyuntura de la paz. Ha sido el polo ahí bastante pasivo, silencioso frente a eso, y entonces se quedan las tendencias asumiendo posiciones. Entonces, unas tendencias impulsando el proceso a fondo, otro diciendo sí, pero con este tipo de condiciones, y no se construye una decisión institucional como partido. Alberto, ¿y usted le ve más futuro al polo o a un frente amplio? Bueno, yo le veo futuro al polo, pero participando en un frente amplio, en una gran confluencia, en una gran convergencia. Es decir, el polo tiene que entender que lo que queremos nosotros es que haya la posibilidad de ser gobierno. Un gobierno que impulse las transformaciones. Realmente aquí la paz la va a construir un gobierno que tenga esa intencionalidad de escuchar la gente y las propuestas del pueblo, volverlas política pública. ¿Usted se imagina ese gobierno en el cual el presidente sea de la calle, pero que los sectores de un frente amplio de izquierda lleguen allá con ganancias programáticas y no con el botico ahí regalado para que la derecha o el centro derecha siga pelechando? Bueno, no, yo creo firmemente en una gran confluencia y en un gobierno de los sectores democráticos, progresistas, de izquierda, todos los que queremos el buen vivir, por llamarlo así, sí. Y no creo, nunca he creído que la paz que nosotros soñamos la pueda construir un gobierno de ese tipo que esté cercano a quienes por tantos años han ostentado el poder. En ese sentido, usted también, como otros sectores, tiene temor de que el pacto que ustedes puedan avalar en el Congreso, de todas maneras, digo ustedes todos los que están con la paz, termine siendo como una reedición, reloaded, como dicen ahora, del Frente Nacional del año 57. Hay una preocupación y nosotros salimos a decir, eso no lo podemos aceptar. Un pacto de las élites, que se reparta el gobierno para tener el poder en el país, no lo podemos aceptar. Nosotros apoyamos un acuerdo para ponerle fin al conflicto entre la FARC y el gobierno, que abra la democracia, que abra la participación y que se abra a la posibilidad de que la gente tenga otra forma de construir este país. Eso es lo que queremos nosotros. ¿Y se va a presentar otra vez en el 2018? ¿Está amañado en el Congreso con todo ese poco de amigos que hay por allá? Bueno, yo creo que puedo tocar susceptibilidades, si lo digo desde ahora, pero lo que sí creo es que estamos en un tiempo en que hay que articular esa lucha con la movilización social, y no podemos perder el espacio de representatividad de los movimientos sociales en el Congreso de la República, para que haya voces del movimiento social. Eso quiere decir que usted, que era un líder agrario, un líder popular, se volvió un político y está respondiendo por los laditos para decirme que sí. No, yo lo que creo es que sigo siendo un líder social, un dirigente del movimiento social, pero creo que este es un buen tiempo para, repito, poner un pie en la institucionalidad y mantener 1000 en la calle. Upa. Senador. Mucho gusto, gracias. Antonio. Muchas Muy amable.